Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Todo lo que les dicen, mas no hagan conforme lo que hacen ellos, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. O sea que los hombres de aquel tiempo, que eran los encargados de predicar, de hacer que se llevara a cabo la ley de Moisés, eran los encargados de interpretarla también, estaban errados. Estaban errados en la manera por cómo caminaban, cómo se conducían, su mal ejemplo que tenían por donde quiera que iban. Y nosotros, hermanos, en este día también la palabra es para nosotros. El Señor quiere ver nuestra conducta, quiere ver nuestro caminar, nuestro andar, quiere ver nuestro ejemplo, hermano. Amén. Yo voy a leer una anécdota, hermano. Amén. Una vez un predicador, hermano, impartía un mensaje en un auditorio que estaba lleno. Y en la primera fila, hermano, se encontraba una viejecita. ¿Sí? Una anciana que mientras el predicador predicaba, hermano, la ancianita gritaba: "No escucho". Y así se la llevaba repitiendo, hermano, gritando cada ratito: "No escucho". Y entonces el predicador se esforzaba por levantar mala voz para que aquella señora ancianita le escuchara. Y hermano, pues ella volvió a repetir lo mismo: "No escucho". Ya el predicador se sentía un poco molesto, y sabemos que la palabra molesta quiere decir enojado, ¿no? De tanto escuchar a la ancianita que le gritaba que no escuchaba. Porque mientras más levantaba su voz, la ancianita seguía gritando: "No escucho". Y al finalizar el servicio, el predicador, hermano, se acercó a la ancianita con mucha curiosidad y enojado, obvio. Y le preguntó: "Hermana, ¿por qué se pasó todo el sermón repitiendo la palabra no escucho?". Y la ancianita le contestó: "Hermano", le dijo, "yo no tengo ningún problema de audición. Lo que pasa, el problema es que ocurre que sus palabras, dice, no me dejan escuchar sus palabras, sus obras suyas. Sus obras opacan su voz. Lo que usted ha querido y ha intentado predicar, yo no lo he alcanzado a escuchar por causa de las obras suyas". ¿Y cuántos de nosotros, hermano, no vivimos así? No somos así. Muchas veces, hermano, en nuestro andar, hablamos unas lindas palabras, pronunciamos unas lindas y bellas palabras cuando queremos hablar con alguien o aconsejar a alguien. Pero somos pésimos, mi hermano, para dar los ejemplos. Y es donde erramos ahorita. El pueblo de Dios erra, hermano, al blanco en la manera de la conducción, de que el ejemplo que vamos dejando donde vamos caminando, donde hablamos, hermano, está el mal ejemplo. Hablamos bello, pero nuestro caminar no va conforme al acorde de lo que hablamos, hermano, de lo que como caminamos. Y Dios nos quiere hablar hoy en este día, hermano, que Él
requiere de cada uno de nosotros como santos de Dios un buen ejemplo. Que demos bien ejemplo, hermano, porque muchas veces hay personas que inclusive quedan confundidas, que si recién se convierten, ven a un hermano, ay, ese hermano no tiene tanto tiempo en la iglesia, ¿cómo se conduce así? ¿Cómo es que va a ese lugar? ¿Cómo es que hace estas cosas? El ejemplo. Si queremos predicar, primeramente hay que predicar con el ejemplo, antes que con las palabras. Porque si predicamos con el ejemplo, se va a escuchar más claro, aún que las palabras, hermano. Amén. Así de que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo pasaba lo mismo de lo que viven muchos de los hermanos hoy. Amén. Cuando anduvo en esta tierra, hermano, se enfrentó también a esa clase de personas que dicen más de lo que hacen. Y por eso se refirió de esta manera, leemos en lo que leímos en Mateo. Por eso le refirió ese mensaje a esas personas, a las personas religiosas. Tenían más religiosidad que fe. En cada uno de nosotros tiene que ir caminando por enfrente siempre la fe. La religiosidad no nos ayudará a nada, hermano. Porque muchas veces creemos que estamos en la perfección y en la voluntad de Dios, y el mal ejemplo que vamos dejando, eso habla de nosotros. Mal. Amén. Así es de que Dios nos habla a usted y a mí, hermano, que la voluntad de Él para la vida de cada uno de nosotros, mi hermano, es que podamos demostrar con nuestras acciones lo que predicamos o lo que hablamos o lo que aconsejamos. El ejemplo, hermano, con acciones buenas. Tienen que verse las buenas obras en tu vida, en nuestra vida. Las buenas obras. Alguien me dirá, pastor, las buenas obras no me van a salvar. Bueno, sí, las buenas obras no te van a salvar, pero las malas obras sí te van a condenar. Tú lo puedes encontrar en Apocalipsis. Dice la palabra, y abrieron los libros. No habla de un libro, de los libros. El libro donde está escrito tu nombre para la eternidad, de que vas a ser salvo. El libro de tus buenas obras que has hecho. Por ellas no vas a ser salvo, pero las tienes que tener. El libro donde están todas tus obras malas. El diablo, Satanás, solo tiene un libro. El libro de tus malas obras, que son las que le presenta a Dios. ¿Recuerdan que es el acusador? Va y nos acusa, pero tiene solamente ese libro, no tiene balanceado en la justicia el libro de las cosas buenas que tenemos. Y por eso el libro, dice la palabra ahí en Apocalipsis, dice que por las obras que estaban en aquellos libros, en aquel libro, y que no estaba en el libro de la vida, van a ser echados al fuego, al lago de fuego, donde arde con puro fuego y azufre. Entonces quiere decir que las malas obras nos condenan. Aunque las obras buenas no nos afecten para ser salvos, pero de una manera, si lo miramos bien, sí nos van a servir, hermano. Porque alguien dirá, bueno, si las malas obras, con las malas obras me van a condenar, voy a ser condenado, entonces yo no voy a hacer malas obras, pero tampoco voy a hacer buenas obras. Bueno, si tú no tienes buenas obras ni malas obras, de todas maneras vas a ser condenado. Porque el no hacer nada, hermano, es pecado. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Así es que, hermano, valora bien las cosas que se están hablando hoy, que Dios nos está hablando a nuestra vida. El mal ejemplo son malas obras. Y a ratito lo vamos a leer en otro verso, ¿sí? De la parte de la Biblia. Así es de que la voluntad de Dios para nuestra vida es que podamos demostrar con nuestras acciones, hermano, ¿sí? Lo que practicamos o lo que decimos o lo que confesamos cada uno de nosotros. Nosotros confesamos, soy cristiano.
Si eres cristiano, porque estamos caminando en el camino, nuestro ejemplo y nuestro guía es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es la palabra. Pero de que lo digamos con nuestra palabra, con nuestra boca, lo confesemos, nuestros hechos. No es nada más hablar con la boca que somos cristianos, tenemos que hablarlo con nuestro ejemplo, hermano, con nuestras acciones, en nuestro carácter, en nuestra reacción. Amén, hermano. Cuando te corrigen, cuando te disciplinan, cuando te llaman la atención, ahí se va a ver si verdaderamente tú amas a Dios. Toda aquella persona que se enoja porque le corrigen sus malos ejemplos, no ama a Jesucristo, hermano. ¿Me entiende? Porque tenemos que amar a Dios. Si yo amo a Jesucristo, yo voy a dejar que me corrija con pasión, con agradecimiento, porque me está salvando de la muerte. ¿Me entiende, hermano? Entonces, ¿por qué hay coraje? Bueno, porque la carne está viva, no ha sido crucificada bien todavía. Tenemos que crucificarla, hermano. Meterle clavos del Espíritu Santo con el martillo de Dios. ¿Recuerda que hay un martillo ahí en la Biblia? Dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta las piedras. Así que con ese martillo, con la palabra, hay que clavar todo, hermano. Toda la carne, ahí en la cruz, dejarla bien clavadita para poder recibir con agrado la palabra de Dios, sea corrección, sea disciplina, sea lo que sea, hermano. Amén, iglesia. Es que puesto que muchas veces, mi hermano, nos jactamos de ser cristianos, pero ninguno, mi hermano, nos llamamos cristianos porque tenemos el modelo de Jesús. ¿Cómo cambió Jesucristo? ¿Se enojó? ¿Lo ves que se enojó alguna vez? Yo veo una vez que se enojó. Podemos tener, si tú te enojas de la manera que se enojó Jesucristo y por la razón que se enojó Él, podemos hacerlo. Dios no lo va a tolerar. Se llama un coraje santo, enojo santo, hermano. Enojo santo por el celo de Dios, por las cosas y por la obra de Dios. Él por eso se enojó, amén. Y así es de que muchas veces nosotros con nuestro andar por la vida, en la vida diaria, hermano, en todo sentido de nuestra vida, muchas veces deshonramos a Dios con nuestras acciones. Y muchas veces creemos que esas acciones se las estamos haciendo a la gente. ¿Me entiende? O lo podemos estar haciendo donde ningún hermano nos ve. Recuerda una cosa, hermano. Dios ve todo lo que hacemos. Los ángeles tienen un lápiz gigantesco, hermano. Tienen un borrador gigantesco también en la punta del lápiz. Y con ese lápiz escriben todas las obras buenas que haces. Y en el otro escriben todas las obras malas que tú también haces. Cuando haces una obra mala, te arrepientes, te quebrantas, pides perdón, ese ángel va y borra la mala obra que tú tenías, hermano. Eso es lo maravilloso de Dios. Esa es la mucha y gran misericordia que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dirá, ¿por qué sabe el pastor de todas esas cosas? Dios nos lo ha revelado, hermano. Es revelación divina. Amén. El apóstol Pablo también, mi hermano, se refiere a esta clase de personas diciendo lo siguiente, hermano, y puede abrir la Biblia usted en Romanos 2, 21 al 24. El libro de Romanos 2, 21 al 24, y dice así la palabra. Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe de robar, ¿por qué robas? Si dices que no debes de cometer adulterio, ¿por qué los cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? Te afanas de la ley, pero deshonras a Dios porque lo desobedeces. Y dice el verso 24, con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. ¿Por culpa de quién?
de nosotros. Dejamos un mal ejemplo. El que no cree en Dios va a hablar mal de Dios, porque nosotros vamos dejando todo mal en nuestro camino. El mal ejemplo que van haciendo, que ven nuestros hijos, ellos lo van a superar. Ellos lo van a hacer y lo van a llevar a cabo, hermano. Si tú no vienes a los cultos porque empieza el mundial y no, que va a jugar México y que yo voy a... tus hijos van a hacer lo mismo. Ellos toman todos los ejemplos que ven en ti. Si tú maltratas a tu mujer, segurísimo, 100% que cuando se casen, ellos lo van a hacer. Van a maltratar a su mujer también. Todo lo que vean en ustedes como padres, los hijos lo van a hacer, hermano. Van a seguir tu mal ejemplo. Y así los no creyentes, que dice la Biblia en el verso 24, hablan mal de Dios, ofenden a Dios por causa de lo que ven que nosotros hacemos, iglesia. Por eso es necesario, mi hermano, un cambio en nuestra vida. Amén. Por eso ahí puedes aplicar el verso 22 que dice, si dices que no debes de cometer murmuraciones, las cometes. ¿Sí? Y ahí le puedes poner todo lo que haces en ese verso 22. ¿Cómo vivimos, hermano? ¿Cuál es tu conducta? Aquí en la iglesia no. ¿Cuál es tu conducta en el trabajo? ¿Ah? La Biblia nos habla de todo lo que tenemos que hacer. ¿Te juntas con impíos? ¿Con persona mal hablada? ¿Con persona que habla puros chistes? Ya no de doble sentido, no, ya no lo hablan así, ya eso ya no existe. Los chistes de doble sentido ya no existen, ya son directos, claros. En otra palabra, pelados. Y tú como cristiano te juntas con esas personas y estás... Si no sabes, están haciendo un apuntadero allá en el cielo, hermano. En el cielo están haciendo un apuntadero de todas esas cosas que haces. Porque la palabra de Dios nos indica ahí en 2 Corintios 6. Dice, sale en medio de ellos